¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. En breves instantes estará accediendo nuestro buen amigo Luis Bolaños, pero por lo pronto me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida nuevamente para esta segunda parte a nuestro buen amigo el profesor José Manuel Casanova Becerra. Profesor Casanova, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y nuevamente estamos aquí para platicar aquellas anécdotas tan interesantes como fue el montañismo de la UNAM de aquellos años, ¿no? Y sus éxitos, obviamente. Claro que sí, y pues recordándole a nuestros amigos, al público que nos sigue, que ya habíamos tenido una primera parte de estas semblanzas deportivas hace cosas así, más o menos como un mes, con el profesor Casanova, y bueno, pues en aquella ocasión el tiempo nos comió y quedó pendiente, decidimos dejar aquella entrevista para retomarla ahora en esta ocasión, en lo que fue ya la antesala, profesor, de la travesía que hicieron para cuando fueron por primera vez en busca de escalar el monte Kanchenjunga en el Himalaya, y nos quedamos en aquella ocasión, cuando ya está entrando ahí Luis, ahorita lo saludamos, a ver si ya lo logra. En aquella ocasión, en la charla anterior, eh, con el previo ya al viaje, el inminente viaje, con aquella conferencia de prensa que hubo el día 1 de febrero de 1980, en un marco sin duda muy imponente como lo es el Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué nos puede platicar de ese día, cuando se hizo la conferencia de prensa previo al viaje, profesor? Bueno, mira, te quiero comentar que para nosotros en ese momento fue la culminación de todos los preparativos que habíamos realizado durante muchos años. Es decir, la expedición del Himalaya no se hizo en un ratito, sino fueron 2 o 3 años, 2 años y medio más o menos, que se empezó a estructurar todo y bueno, llegar al Palacio de Minería cuando ya resuelto todo lo que necesitábamos para irnos, pues fue muy gratificante. Pero más gratificante fue el encontrarnos con muchos amigos del montañismo, con muchos amigos de los deportes de la universidad. Estuvieron grandes profesores de aquella época también y su abrazo y sus buenos deseos para mí fue muy importante. Pero claro, lo más importante es nuestra familia. Y ahí estaban todas nuestras familias, o sea, fue algo muy reconfortante, dándonos buenos deseos y bueno, promesas de cuidarnos y cosas de estas. O sea, fue un momento muy bonito porque yo sentí en ese momento que ya estábamos en el avión prácticamente, ¿sí? Ya habíamos resuelto un montón de problemas, ¿sí? Y así fue, 2 días después ya nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí también entre porras y los Goyas de los amigos universitarios, pues nos despedimos y muy emotivamente nos despedimos, o sea, nos metimos a hacer los trámites correspondientes. Es decir, pues dejamos atrás durante mucho tiempo, porque fueron 3 meses, más de casi 100 días, ¿sí? Los que nos fuimos, o sea, 3 meses y otros más, que pues era algo inusual en nosotros, ¿no? Poder hacer un viaje tan largo y de tanto tiempo. Y así fue. Cuando ya estábamos sentados en el avión, yo cuando ya estaba sentado, me puse a reflexionar, ¿no? Todo lo que dejaba y todo lo que vendría adelante. Y fue un momento muy, muy expectante, muy, con miedo, sí, había miedo porque ¿quién no va a tener miedo cuando va a enfrentar una montaña de esta magnitud? Claro. Pero bueno, el miedo no es más que una forma de defensa que nos permite razonar, pensar y enfrentar lo que viene. Y así fue. Recordando en esta ocasión lo que platicamos en aquella ocasión, cuando ya, como bien dices, 2 días después, el 3 de febrero,
parten y el trayecto fue algo sensacional de la Ciudad de México a Houston, luego a Nueva York, luego a Londres, luego a Frankfurt, Bombay, Bangkok, para terminar esta travesía en Katmandú. ¿Cuántos días Así les es, llevaba a hacer esto? muchas horas, muchísimas horas. Pues porque a veces había que hacer los cambios de avión o esperar y bueno, fue muchas horas. De tal forma que en lo que, como cambia el horario y esas cosas, pues se nos fueron 2 días del viaje para llegar hasta Katmandú, ¿sí? Y una Y, vez en Katmandú, una vez estando en Katmandú, a seguir el plan trazado, profesor. sí, aquí el primer reto eran dos. Uno, que recibiéramos toda la carga, las 6 toneladas de material que llevamos, que supuestamente iba a llegar en el mismo avión y que no fue así. Y ya ahorita te platicaré todos los problemas que hubo en eso. Y la segunda era concretar con el Ministerio de Turismo de Katmandú todos los requisitos que necesitamos para poder partir de esta ciudad. Por ejemplo, necesitamos ver lo de los seguros de vida de los porteadores, el seguro de vida de los sherpas, comprar alimentos que íbamos a usar en el trayecto de acercamiento, contratar sherpas, es decir, toda esta maraña de problemas burocráticos, pues se fueron ahí realizando. Y nos llevó cerca de 15, 20 días en resolver toda la problemática. Y nosotros teníamos nosotros teníamos una idea básica. A la misma montaña, a otra de sus cumbres, no a la que íbamos nosotros, iba una expedición alemana, pero compartíamos en cercanía el campamento base. Nosotros necesitábamos 240 porteadores. Los porteadores son campesinos que requieren, bueno, que utilizan las expediciones para ganarse unos centavos, unos billetes, unas rupias, diríamos. Y entonces, para nosotros era importante salir antes que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos contratando porteadores en el camino para seguir adelante. Y Okay. los alemanes que venían atrás tenían problemas para contratar porteadores porque los teníamos nosotros. Si no nos apuramos, hubiera sido al revés. Al revés. Pero afortunadamente, todos los problemas burocráticos, el problema de la carga llegó como 4 o 5 días después, organizamos en cargas de 28 kilos, que era lo que la autoridad menciona para que cada porteador cargue. Y entonces todo eso, pues ya nos lleva tiempo. Y nuevamente estamos ya a punto de salir. Salimos de la ciudad de Katmandú una mañana muy fría, en un camión de pasajeros que rentamos, donde iban los expedicionarios, iban los sherpas, iba la gente de confianza, los más cercanos de la expedición, como eran los cocineros, el muchacho que le llamamos mail runner, que era el encargado de llevar la correspondencia. He de recordar que en aquella época no existía una forma viable de comunicarnos hacia la Ciudad de México. Y la única forma era el fax. Pero el problema del fax era muy grande también porque en la universidad el fax, o sea, el horario de Katmandú y la de México son exactamente 12 horas de diferencia. El horario, el tipo de horario, ¿no? Entonces, si nosotros mandamos un fax a una hora determinada, pues resulta que la universidad estaba cerrada. Y si la universidad nos mandaba un fax, resulta que pues estaba acá, no era el momento adecuado, ¿no? Y bueno, se resolvió todo. Y finalmente, esa mañana fría que te digo, desayunamos con los sherpas, con una señora una cronista, Elizabeth, una cronista inglesa que relata todas las expediciones al Himalaya. O sea, ella lleva el conteo de todas las expediciones. Creo que ya murió la señora. Y entonces fue un desayuno muy agradable y pues vámonos. 12 horas después estamos en un pueblo que se llama Dharam Bazar. Dharam Bazar es el último sitio donde llega la luz, donde llegaba la luz más bien, o creo que ahora ya es diferente, donde llegaba un transporte motorizado y de allá en adelante había que caminar 28 días
para llegar hasta el campamento base de esta montaña en la que íbamos nosotros. Aquí, pues, ¿qué pasa? Llegamos a Gran Bazar, bajamos nuestro montón de cargas ya organizadas, teníamos un sistema, cada carga llevaba un número y la credencial que le entregábamos al porteador, porque como no sabíamos sus nombres, no sabíamos muchas cosas, entonces el porteador recibía una credencial con un número que era el de su carga. Cuando teníamos que pagarles o despedirlos o terminar el contrato con ellos, esa credencial era la fundamental y era a través del número de la carga que correspondía. Y bueno, se organizó todo eso y en 2 días empezó la expedición prácticamente, a empezar a caminar. Para esto, se había pensado, como parte de la estrategia, de mandar a 2 mexicanos, a Hugo Saldaña y Alfonso Medina, y un Sherpa, no recuerdo ahorita quién era él, por delante. Es decir, ellos nos iban a llevar 4 o 5 días de marcha adelante que nosotros. ¿Para qué? Pues para que pudieran ir comprando en las poblaciones que estaban en el camino, ir comprando alimentos, ir resolviendo las necesidades del acercamiento mismo con las autoridades de cada pueblo y también para contratar porteadores cuando ya fuese necesario el recambio. Los porteadores que salieron de Katmandú no llegaron hasta el campamento base y no llegaron por la siguiente razón. El campamento, bueno, Darán Bazar estaba a 400 metros del nivel del mar, o sea, muy abajo. Y los pobladores de esas regiones pues, no están acostumbrados a las grandes alturas. Y entonces, a medio camino, como a los casi 3,000 metros de altura, hubo necesidad de recambiar porteadores de gentes de las comunidades que estaban por allá, que la gente es más resistente a la altura y al frío. Y así fue. 28 días, bueno, después de casi 18 días, llegamos a un pueblo, a una cabaña que se llamaba Ramsés. Este lugar era una cabaña sola, abandonada entre la nieve, donde algunas expediciones que nos antecedieron llegaban ahí y ahí se organizaban para la parte de nieve, para la parte de hielo. Y esta cabaña estaba exactamente al inicio del glaciar, el glaciar Yalung, con, no me recuerdo ahorita exacto, pero como 48 o 50 kilómetros de extensión que había que recorrer. Ahí se concentró todas las cosas, ahí inicia la segunda etapa del acercamiento, ya sobre glaciar. Nos quedamos solamente con 40 porteadores, a los cuales lo llevábamos para equiparlos adecuadamente, tanto en abrigo como en calzado, y bueno, pues a seguir adelante. Se instaló otro campamento intermedio, el campamento del glaciar, decíamos, este campamento de aprovisionamiento. Es decir, los porteadores llevaban toda una carga, la dejaban en ese lugar, regresaban a Ramses y de ahí al día siguiente o en la tarde, todavía si había tiempo, llevaban otra carga. Y así fue acercándose todo. Otro grupo, poco a poco, iban este campamento, del intermedio, iban avanzando para llevar las cargas mucho más arriba. Y así fue como nosotros que íbamos adelante, íbamos abriendo ruta, íbamos abriendo el camino hasta llegar al campamento base, es decir, el lugar donde estaríamos durante todo el tiempo que fuera necesario para poder atacar la montaña. ¿Y ese campamento base a qué altura ya está? El campamento base estuvo situado a 5,300 metros, según recuerdo, ¿sí? Pero no pasa nada, son 50 o 100 metros, nada más la diferencia de lo que pudo haber sido. Digamos, digamos que es para hacernos una idea, más o menos la altura del Popocatépetl. Sí, el Popocatépetl tenía, bueno, sí tenía, porque ahorita no sé cuánto tenga, por las erupciones y cosas de esas, pero el Popocatépetl tenía 5,420 metros de altura. Wow. Y entonces pues, estábamos ligeramente más abajo que la cumbre del Popocatépetl, pero más arriba que la cumbre del Iztaccíhuatl, ¿sí? Y ahí ya digamos que ese campamento base está más o menos ya un poquito arriba de la mitad del trayecto para alcanzar la cumbre. No, yo creo que, bueno, en distancia mucho
este trayecto que recorrimos son más de 100 kilómetros para llegar. Y de ahí del campamento base para la cumbre, no son 100 kilómetros, serían 10, 15 kilómetros, pero bueno, es la dificultad técnica lo que aquí equivale el problema. Es decir, había que empezar a equipar la montaña como debe de ser. Hasta aquí nada más habíamos llegado a su base, a la parte donde comienza la pendiente, digamos. ¿Sí? Bueno, aquí después de 3, 4 días que estuvimos ahí y que estuvimos resolviendo algunos problemas, por ejemplo, el médico se enfermó y tuvimos que tomar algunas actitudes ahí para poder resolver este problema. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Trabajar a la altura implica tener que poner 4 campamentos a una distancia aproximada de unos 500, 600 metros entre uno y otro. Entre uno y otro. De tal forma que en una jornada pues pudiésemos llegar al campamento, descansar y seguir al día siguiente. Es decir, teníamos campamentos intermedios que nos aseguraban pues los sustentos, el gas, todo lo necesario para poder ir, para poder subsistir en estos lugares, pero para poder ir avanzar. Así de tal forma que en el campamento 1, que quedó situado a 5,800 más o menos de altura, empezamos a acumular tiendas de campaña, tanques de oxígeno, cuerdas y mucho equipo que íbamos a ocupar para poder seguir adelante. Como que fue la primera estación. Llevar mucha de la carga para poder después seguir. Y al mismo tiempo, otro grupo de mexicanos, o sea, aquí nos dividimos en grupos de 2, éramos 6 mexicanos alpinistas, hicimos 3 cordadas y nos íbamos alternando el abrir la ruta. Del campamento 1 al campamento 2, a lo que iba a ser el campamento 2, 2 cordadas trabajamos básicamente. Primero nosotros, o sea, Hugo Delgado y un servidor, equipamos, armamos, así se llama, el ir poniendo clavos, el ir poniendo cuerdas, el ir poniendo escaleras, para llegar a un lugar que se llama La Joroba. ¿Sí? Después de La Joroba es de cuenta que llegamos a un precipicio, ¿sí? Y ese precipicio tenemos que bajarlo, 100 metros más o menos, bajar con cuerdas, o sea, llamamos nosotros descendiendo o rapeleando con cuerdas, para llegar a la base del glaciar que viene más arriba, se llama la cascada superior, a la base de la cascada superior. Y entonces, pues eso nos llevó tiempo. Luego, parte del camino lo empezó a trabajar otra cordada, la de Hugo y Alfonso Medina. Ellos empezaron a trabajar esa siguiente parte, mientras los demás empezamos a acumular equipo en los lugares adecuados para seguir adelante. Es decir, toda una logística y un trayecto impresionante. No podemos plantearla como ahora. Hoy en día tú llegas, pagas $10,000 a una empresa, llegas al campamento base y todo ya está puesto. ¿Sí? Ya está todo. En nuestra época no era así. En nuestra época había que poner todo lo que íbamos a necesitar y calcular todo. Te contaré una anécdota. Sí. En el K2, una expedición americana, como 5 o 7 años antes que nosotros, fueron a esa montaña, empezaron a escalar, les agarró mal tiempo a una altura como de, ¿qué te diré? Casi los 7,500 metros de altura, y se vieron atrapados. ¿Y sabes por qué murió la gente? No por falta de bolsas de dormir ni por tienda, porque no llevaban los suficientes cerillos. Los fósforos, sí. Para los fósforos. Y te imaginarás que no llevar los fósforos en ese lugar, eso implica que no puedes tomar agua, porque la agua la tienes que deshacer. El hielo con el hielo licúas el hielo y tenemos agua, ¿no? Y así muchas. Entonces, imagínate la responsabilidad que existía de nuestra parte de tener todo lo necesario para poder hacer. Pero tampoco podías llevar todo a la Ciudad de México para allá. Tenías que ser razonable con la carga, razonable con el dinero, razonable con los porteadores, muchas cosas. Claro. Es aquí donde yo creo que parte del mérito de la expedición de la universidad fue eso, ¿sí? Y tuvimos el apoyo de mucha gente administrativa de la Dirección de Deportes para poder lograr eso. Claro, ¿sí? Que sí. Pero bueno, pues llegamos entonces que se colocó el campamento 2, después del 1, y volvimos a trabajar una cascada muy complicada técnicamente, donde había que poner escaleras, donde había que escalar en hielo,
donde había que pasar grietas y superar pendientes pues muy fuertes. Y estoy hablando de pendientes de 70, 80 grados, ¿no? O sea, casi verticales, ¿sí? Ajá. Y entonces llegamos y instalamos el campamento 3. En el campamento 3 acumulamos igualmente mucho material y ahí es donde se decide el destino de la expedición. El campamento 3 estaba a 7,300 de altura. Ya nos encontramos bastante aclimatados nosotros por los días que había transcurrido para hacer todo esto. Bueno, resulta entonces que ahí se decide el ataque final a la cumbre. Y el ataque cambia el estilo. Ya no pensamos en una expedición de ir colocando cuerdas, sino un ataque alpino, le llamamos nosotros. Es decir, que en un solo día llegas y pones tu campamento 4 y al día siguiente atacas la cumbre, ¿sí? Ya para evitar tanta carga, tantas cosas, para subirlas más allá a estos lugares. Entonces, así fue. Después de una junta que hice con todos los compañeros, llegamos a la conclusión de que Hugo Saldaña y Alfonso Medina eran las personas más fuertes para lograr el objetivo de la expedición. No se trataba, nunca estuvo en nuestra mente que todos llegáramos a la cumbre. Okay. Pensamos que con 2 mexicanos que llegaran a la cumbre era suficiente para haber logrado lo que queríamos lograr, ¿sí? Entonces, resulta entonces que se designa a un Sherpa, también de las mejores condiciones, para que los acompañe. Y Lucio Cárdenas y Manuel Casanova, un servidor, Sí. y otro Sherpa, vamos junto con ellos al día siguiente para poner el campamento 4. Ellos iban con parte de su material, todo lo que requerían para dormir, bolsas de dormir, cosas de esas, en la tienda. Pero nosotros llevamos los tanques de oxígeno, el gas, los alimentos y todo lo demás que es necesario para que ellos pudieran pasar 3, 4 días o más en el campamento 4. En caso de una tormenta, intentamos llevarles cosas para que si se ven atrapados no pudieran sufrir, ¿sí? Sí. No pasaran consecuencias graves. Y bueno, pues así fue. El día, creo que el día 2, sí, como el día 2 de mayo, se decidió iniciar ese ataque a la cumbre. Se puso el campamento 4, ahí se quedó Hugo, Alfonso y el Sherpa, y Lucio, el Sherpa y yo empezamos a retirarnos hacia el campamento 3. No podíamos quedarnos ahí con ellos, porque no teníamos que haber llevado mucho más equipo. Nuestras cosas para dormir, otra tienda y otras complicaciones que no eran las correctas. Entonces nos bajamos nosotros. Al día siguiente, ellos iban a atacar la cumbre, pero no la lograron porque el tiempo no fue bueno, fue malo. Entonces tuvieron que quedar una noche, un día más completo en ese lugar. Fue hasta el día 4 de mayo cuando ellos salen y nosotros desde el campamento 3 empezamos a visualizar su avance. Y de hecho tenemos fotografías donde se ve el avance de ellos para llegar. Hay un colador, o sea, una especie de lengua de hielo en la que por ahí fueron transitando. Hasta como más o menos como a las 5 o 6 de la tarde, una nube se cruza y ya nos supimos de ellos, ¿sí? Ya no hubo contacto visual y tampoco hubo contacto por radio. ¿El por qué? No lo sé. No lo sé porque sí teníamos todos los elementos para poder tener comunicación. Y el encargado del radio era precisamente Alfonso Medina. Yo no sé por qué no lo prendieron. Yo no sé por qué. Sí, a lo mejor porque pensaron que podía yo dar una contraindicación, ¿no? Si veía que ya era tarde, yo les hubiera dicho, bájense, ¿sí? No vale la pena la vida, sí, por arriesgar por falta de, porque el tiempo ya no es el adecuado. Sí. En el Himalaya las temperaturas son extremas, de 40 grados para arriba, ¿sí? Entonces, De no menos podían 40 grados. Sí, no podían quedarse a dormir a medio camino, tenían que llegar a su tienda. Y entonces, pues no sé por qué, pero no hubo comunicación de radio. Pasó esa tarde, estábamos muy preocupados, en la noche estábamos, insiste con el radio, pensando en que podían haber bajado al campamento 4
para ya descansar y resguardarse. Ya la oscuridad ya no nos permitía saber más que nada, ¿sí? Entonces, al día siguiente, sube Lucio Cárdenas y un Sherpa a ver qué pasa. Y en el camino se encuentra al Sherpa, al Chong, Sherpa que acompañó a Hugo y a Alfonso hasta la cumbre. Él les explica que estando Hugo en la cumbre y Alfonso queriendo llegar, o sea, 30 metros, nuestras cuerdas de montaña están entre los 40 y 50 metros. Entonces, iban atados y Hugo llegó a la cumbre, Alfonso, que iba en segundo lugar, estaba a 20, 25 metros de la cumbre y el Sherpa dijo, bueno, yo pido permiso para retirarme, para llegar al campamento y preparar los alimentos, ¿sí? Hasta ahí fue. Esto fue todo lo que supimos, ya no se supo más, ¿sí? Cuando Lucio se encuentra al Sherpa, pues le platica todo esto que te estoy diciendo. Al día siguiente me dice, bueno, ya presentíamos que había una tragedia porque quedarse en el campamento a la intemperie arriba de los 8,000 metros, pues no es soportable, ¿sí? Pues no se puede. Ahí sale Everest, ¿no? Mucha gente, muchos que han ido se han quedado porque les agarra la noche, les agarra una tormenta y ya no tienen alternativa. Entonces nosotros consideramos que pues ya el riesgo ya estaba corriendo fuertemente. Lucio me pide permiso para subir al campamento 4 y echar una última vista, ver qué pasa, poder investigar un poco más. Y ok, después que primero me daba temor de que arriesgara a otra persona, pero bueno, finalmente era lógico lo que me estaban pidiendo y acepté que fuera Lucio y un Sherpa hasta el campamento 4. Llegó al campamento 4 después de muchas horas de avanzar, subió todavía unos 100 metros, ¿sí? Más adelante, hacia rumbo a la cumbre, buscó con su telefoto todos los indicios y no encontramos absolutamente nada de nuestros compañeros, ¿sí? No había cuestión visible de saber. Ante esto, bueno, se retira, se regresa con los diarios de ellos, o sea, rescata los diarios y regresa al campamento 3. Para esto ya entonces ya estamos en la certeza de que nuestros compañeros ya no iban a regresar. ¿Qué fue lo que pasó? O lo que creemos que pasó. Pues yo creo que estando en la cumbre, regresan ya a oscuro, ya con tiempo muy, muy corto, y posiblemente erraron el camino. Y en errar el camino no había otra más que bajar hacia Nepal o bajar hacia China. Y si se cayeron o se fueron para China, pues ahí ya no hubo alternativa, ¿sí? Fue muy triste, ¿sí? Yo te comenté alguna ocasión que fue una experiencia muy agridulce, porque sabemos que había México llegado a la cumbre y que habían puesto la bandera y que había estado la bandera, el banderín de la UNAM había estado en la cumbre. Y no porque yo lo diga, sino porque el Sherpa fue lo que declaró y lo declaró después en Katmandú en forma oficial ante las autoridades, porque se tiene que hacer todo un papeleo, ¿sí? Entonces, pues era eso, o sea, el orgullo de haber sido, ¿sí? Y el haberlos perdido, y la tristeza de haberlos perdido. Y yo creo que aquí es donde, pues, considero, y lo digo de buen corazón y de buena fe, que estos muchachos fueron unos héroes. Fueron unas personas que dieron todo por llegar a la cumbre, ¿sí? A pesar de que ya era un poco tarde, ¿sí? Si se hubieran regresado 2, 3 horas antes, no hubiéramos llegado a la cumbre, pero hubiéramos sido los primeros mexicanos en llegar arriba de 8,000 metros fácilmente, ¿sí? Pero a ellos se les debe los primeros mexicanos que llegan a una cumbre del Himalaya, 8,420 metros de altura, que son un montón. Te regresa uno, empieza la retirada, una retirada muy triste, muy difícil, ¿sí? Pero había que vivir y había que sobrevivir, ¿sí? Y entonces empezamos a replegarnos, ¿sí? Llegamos después de varios días al campamento base. Y ahí... Profesor, ¿me permites hacerte una pregunta? Sí. Y aprovecho para darle la bienvenida y saludar a Luis Bolaños. Bienvenido, Luis. Las demás personas que te acompañaban en el grupo, sabemos que tú liderabas esta expedición. Cuando ya ocurre esta situación, ¿intentaron
no forzarte ni mucho menos, pero, o sea, el tratar de rescatar a los compañeros o ya era algo imposible. Mira, desde que salimos, todos sabíamos que arriba de los 8,000 metros no se había hecho y no se ha hecho hoy en día ningún rescate. Ahí está la prueba de que ha habido una cantidad de muertos en el Everest hoy en día que están tirados en el camino, ¿sí? Son más de 100 que no han podido ser bajados. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho, muy alto. Y todos sabíamos de eso, ¿sí? Estábamos conscientes de este riesgo que sabíamos, ¿sí? Hacer un rescate a esa altura, arriba de los 8,000 metros, no, No. no, no. Hoy en día. Después, bueno, ya cuando regresamos se planteó en los helicópteros, ¿no? Los helicópteros ya no servirían más que para saber en dónde habían quedado. Pero además había otra realidad. Los helicópteros en esa época no podían estar arriba de 8,000 metros. O sea, no había sustentación por el oxígeno, lo que tú quieras. Ajá. No había posibilidad de que un helicóptero se posara, ¿sí? Hoy en día ya hay helicópteros que llegan y se han parado en la cumbre del Everest, ¿sí? Pero en aquella época no era posible esto, ¿sí? No era posible. ¿Cómo fue ese regreso, ese descenso, profesor? Fue muy triste, muy triste. Llegamos al campamento base y fuimos llegando en diferentes formas, porque Lucio, que estaba más arriba, pues tardó más tiempo en llegar al campamento base. Yo me replegué al campamento 2, que tuve problemas de posible tema cerebral, ¿sí? Entonces me bajé y desde ahí esperé muchas cosas. Entonces llegamos al campamento base y ahí se decidió hacer en una piedra, poner una inscripción en homenaje a ellos, a Lucio, perdón, a Hugo y a Alfonso. Y ahí se puso, y era una foto que se ha publicado muchas veces en las redes y en la prensa, ¿no? De aquella época, obviamente. Y un día te la enseño por ahí esa foto. Fue muy emotivo porque estuvimos ahí todos los mexicanos que sobrevivimos, que fuimos 4, en una especie de oración, una oración para nuestros compañeros. Pero además, los alemanes que estaban en la zona llegaron con nosotros y estuvieron presentes en la ceremonia. Y los sherpas estuvieron con nosotros en la ceremonia. Así que no éramos 4, éramos cerca de 15 o 20 personas las que pues recordamos con gratitud el esfuerzo de nuestros compañeros, ¿sí? De aquí en adelante empezamos a bajar. Ya dejamos el campamento base, esperamos que llegaran los porteadores y estaba ya todo planeado para una retirada hacia la ciudad, hacia Dharmshala. Esta retirada duró 14 días. Estos 14 días fue importante hacerla porque queríamos llegar a explicar a los medios de comunicación, a nuestras familias, qué es lo que había pasado, ¿sí? Entonces empezamos a bajar casi 2 jornadas por una. Es decir, lo que hubiéramos caminado un día, lo caminamos 2 jornadas por un día. Y así nos la fuimos llevando hasta que llegó el monzón. El monzón es un mal tiempo en el Himalaya, con lluvias tremendas y gran parte del recorrido pues, fueron en medio de grandes aguaceros, ¿sí? Pero llegamos de alguna forma a Dharmshala. Te voy a contar una anécdota que casi nunca cuento, pero yo creo que la gente lo va a entender. Después de todo esto, faltando un día para llegar al campamento, perdón, a Dharmshala, a donde ya llegaron automóviles y hay luz y todo, nos paramos en una pequeña comunidad. Y esta comunidad estaba antes de llegar a nuestro campamento intermedio, ¿sí? Y ahí nos paramos y empezamos a platicar en una tienda donde vendían cerveza, donde vendían té y alimentos, y ahí nos quedamos un rato, a tal grado que despojamos todos nuestros sentimientos y nos quedamos ahí y nos empezamos a tomar algunas cervezas. Esto nunca lo he dicho a la prensa, ¿no? Porque tú sabrás que no lo ven como si fuera un humano, sino como si fuera una máquina, un campeón, no sé qué cosas. Pero entonces ahí nos paramos y empezamos a tomar algunas cervezas. Y entonces, como las cervezas iban entrando a nuestro cuerpo, nos iba recordando a nuestros amigos y nos pusimos sentimentales y lloramos, ¿sí? Lloramos porque no estaban ellos ahí en ese momento, ¿sí? A tal grado que finalmente esto terminó cuando el Sherpa, el líder de los Sherpas,
va y nos alcanza a ese punto y nos dice, Barazab, es hora de ya de retirarse, ¿sí? Y nos fuimos, caminamos ya al último momento en nuestro campamento y al día siguiente ya estábamos en Dharam-Bazar y en ese lugar ya nos esperaba un transporte que mandaron desde Katmandú para recogernos y llevar todo. Nos rizamos en el jeep, toda la carga que sobró de la expedición y los porteadores y los sherpas viajaron en un autobús, el que también rentamos, y ahí llegaron a Katmandú. Nosotros llegamos esa misma noche a Katmandú. De tal forma que cuando estábamos registrándonos en el hotel, llegó la familia de Hugo y la familia de Alfonso. Y les explicamos cómo estuvo toda la situación, ¿sí? Hubo dos parámetros, ¿no? La familia de Hugo, que es familia de deportista, una familia muy, muy consciente de muchas cosas, pues entendieron cuál era la situación y pidieron el helicóptero para ir a buscarlos. Buscamos la forma de que así fuera, pero no hubo ya, porque estaba el monzón, no hubo posibilidad de volar. La familia de Alfonso, pues muy agresiva, ¿sí? Sin saber nada, pues diciendo que eso no se iba a quedar así y otras tonterías, ¿no? Que bueno, pasó el tiempo y las cosas se resolvieron. Esta fue, en síntesis, todo lo de esa expedición. Llegamos a México, fue muy difícil también, porque la prensa que no sabía nada del Himalaya, verdaderamente periodistas muy ignorantes, que te decían, bueno, si un amigo mío se lastimó en el Ajusco y yo lo bajé. Bueno, perdón, el Ajusco tiene 3.800 metros, no tiene hielo, no tiene todo. Y hubo todo eso fue una cosa increíble. Entonces, a los 2 días que regresamos, yo dije a la prensa en el aeropuerto, en 2 o 3 días a más tardar, estoy citando a una conferencia de prensa con montañistas, con periodistas y con la gente que quiera participar para que nos cuestionen después de escucharnos, ¿sí? Y ya llegamos ahí al estadio donde está la dirección de actividades deportivas, a un ladito estaban las oficinas de fútbol americano y tenían un área adecuada. Sí. Ahí se hizo la conferencia en fútbol americano. Y empezamos a explicar todo. Los campamentos, cómo se fueron colocando, las decisiones, cómo se dieron para hacer toda la expedición y listo. Y bueno, las preguntas. Hubo gente que, como esa del Ajusco y otras tonterías más, sí, que no entendían, no sabían de qué se trataba, ¿sí? Hasta que un señor que había estado en el Aconcagua, que no era de la universidad, era un montañista más de muchos que hubo, que él ya era grande, mucho más grande que nosotros. Bueno, nosotros rondábamos entre los 30 a 25 años, 35, 32 años, ¿sí? Y este señor ya con 50 años y con una experiencia increíble y muy conocido en México, él, se me da su nombre, cuando estaban los periodistas echando sus rollos, se para y dice, permitan hablar tantito, ¿sí? El señor con sus manos. Dice, miren, les voy a platicar algo que creo que les va a hacer pensar. Dice, cuando yo fui a la Aconcagua, uno de mis amigos se quedó, se puso mal a unos 400 metros abajo de la cumbre de la Aconcagua. La cumbre de esta montaña, la que él fue, a la Aconcagua, tiene 7,000 metros, casi los 7,000 metros, ¿sí? Es decir, que a los 6,500, él intentó bajar a su amigo, ¿sí? Y dice, ¿saben qué fue lo que pasó? Todo el mundo se quedó así, ¿no? ¿Lo bajaste o lo abandonas? No, dice, mire, pasó esto. Se levantó y puso sus manos. No tenía ningún dedo aquí, ningún dedo acá, ¿sí? Dice, ustedes piden que estos muchachos a 7,500 o a 8,000 metros pudieran bajar a esos muchachos. Dice, usted no sabe nada, ¿sí? Y agarró y se sentó y todo el mundo se quedó pasmado, callados, ¿sí? Comenzaron algunos aplausos por ahí. Al día siguiente la prensa, ya dejó la prensa estar molestando, y al día siguiente pusieron, Casanova convenció. Y lo dice el Excelsior, Casanova convenció. Y no es cierto, no fui yo, fue este señor, ¿sí?
Él fue el señor que sabía mucho más. Ahí acaba la historia de Cancún. La vida siguió igual. A los 2 años, una invitación de una expedición polaca nos lleva al K2. Nos llevan, no como clientes, sino como participantes, en la cual trabajamos también y toda la cosa. En el K2, por ciertas circunstancias, llegamos a 8,025 metros, Enrique Miranda y yo. ¿Sí? Y entonces, bueno, fue otra expedición bellísima, muy difícil, con problemas. Hay una mujer polaca, muere en el campamento 2 de otra ruta que ellas sí estaban haciendo en el K2. Alina se llamaba esa muchacha. Ella muere por un edema pulmonar, ¿sí? Edema cerebral, perdón, edema cerebral. Y esta es la historia del montañismo en la UNAM. Y luego siguieron muchas más expediciones, y muchas de una gran calidad impresionante. El Chacrarrajo, el Broad Peak y otras montañas también de mucha calidad, ¿sí? Esa es la historia así, muy sintetizada de esta parte de las expediciones al Himalaya. Después que regresamos del K2, el que se organiza las expediciones al Himalaya por parte de la UNAM es Marco Antonio Cortés Ávila. ¿Sí? Una persona con una capacidad de organización y una capacidad de poder resolver problemas muy grande. ¿Sí? Él lleva varias expediciones todavía, 3 expediciones más al Himalaya a nombre de la universidad. ¿Sí? En esa época no había en México nadie que nos hiciera sombra en el alpinismo mexicano. ¿Sí? Así fue. Y luego ya pasaron más, hicimos otras montañas, yo regresé todavía al Himalaya en el 87, en el Albrook Peak precisamente, y fui junto con otro compañero, Luis Antonio Rodríguez, el que llegó más alto en esa montaña. También por condiciones de la nieve nos llegaba hasta casi arriba de las rodillas. En una pendiente fuerte, pues es un riesgo muy alto, y yo ya no lo corrí. Sí, dije no, hasta aquí creo que puedo avanzar bien, con seguridad. Ya lo demás es una aventura muy fuerte y mejor me regreso. ¿Sí? Llego a México y me empiezo a involucrar con otros rollos como la espeleología. Así Y es. empiezo a hacer, me convierto en el jefe de espeleología en la UNAM. ¿Sí? Un mundo diferente. Sí, sí, Ya no sí. hay hielo, ya no hay estas cosas, pero ahora hay oscuridad y hay profundidad. Y se hicieron muchas exploraciones. En el aspecto de la espeleología, lo importante es descubrir, ¿sí? Esto es lo importante. No ir a donde ya fueron muchos, sino hacer expediciones para descubrir nuevas cuevas. Nuevas rutas. Y lo hicimos en Iztaccíhuatl y en otros lugares, se hicieron cosas muy buenas. El grupo de espeleo de la UNAM tuvo como antecedente 2 grandes personajes. Guillermo Mora, ingeniero de la universidad, que fue el jefe del primer grupo de espeleo en la UNAM. Y Carlos Lascano, que ha hecho un montón de exploraciones, montón de libros de lo que es la espeleología, y muchos de esos son éxitos de la universidad, de la UNAM. Y bueno, me tocó mi turno, ya cuando ellos ya estaban en otra etapa, y fuimos. Creo que dentro de mis cosas interesantes que yo logré en espeleo fue el haber dirigido 2 expediciones a sótanos de más de 1,000 metros de profundidad bajo la tierra. Es decir, estamos hablando de que empiezas a llegar a un lugar, pones tu campamento y empiezas a trabajar en el esfuerzo de mucha gente, de muchos muchachos que me acompañaron en esas expediciones, y empezamos a avanzar. Y fuimos los primeros mexicanos en hacer una caverna de más de 1,000 metros de profundidad, el Pozo Verde, en el estado de Puebla. Y luego nos fuimos a otro, el Aquemati, a otra cueva también de más de 1,000 metros de profundidad. ¿Sí? Estas son las cosas. Y después me dediqué a hacer exploración. ¿Sí? Empecé a hacer caminatas y empecé a hacer recorridos interesantes. Uno de ellos fue pasar de costa a costa en Costa Rica. En solamente 5 días cruzamos del Pacífico al Atlántico. ¿Sí? Okay. Y así me la llevé. Sí, ya habías hecho un recorrido en Volkswagen de México a Sudamérica, claro, profesor. Fue más Cruzar Costa Rica joven, de costa a costa, ¿sí? Ya era. Eso debería ser una película. Sí, mira, resumiéndote, te diría yo algo. Creo que
fui un hombre muy inquieto. Alguien me decía que me quería comer el mundo A puños. montón, ¿sí? Pero fui muy inquieto desde joven y se lograron muchas cosas, padres. No solamente por mis ganas, sino por el apoyo de la institución. Y, con todas las ganas que yo hubiera querido o tenido para ir al Himalaya, sin un Alejandro Cadaval, no hubiera sido posible. ¿Sí? No hubiera sido posible. O con un Mario Revueltas también. ¿Sí? Mario Revueltas le tocó cuando fuimos al K2 y a otras montañas. ¿Sí? La institución no solamente me dio educación, no solamente me dio una carrera, me dio lo más bello que puede pedir un alpinista, de irse al Himalaya. ¿Sí? Los primeros mexicanos en el Himalaya fuimos de la universidad. ¿Sí? Orgullosamente. Y es un orgullo que nadie nos lo puede quitar. ¿Sí? ¿Qué te dijo Alejandro Cadaval cuando regresaste a México después de la primera expedición? Mira, él nos apoyó mucho y Sí. nos ayudó mucho para sortear todos los problemas que se enfrentamos cuando se dieron cuando regresamos. Para comenzar, él, cuando ya veníamos de regreso, o sea, nos comunicamos con él desde Bangkok, estamos en Bangkok, cuando él dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Ya la expedición ya está en estas circunstancias y vamos a regresar, ¿sí? Y me dice, ok, ya había compromisos, teníamos un compromiso con alpinistas españoles. Queríamos pasar a España para hacer acuerdos con ellos, acuerdos de intercambios y acuerdos de que nos mandaran libros y una serie de cosas. Entonces dice, bueno, ok, cuando estés en España y regreses y quieres regresar a México, ya vayan a regresar a México, me avisas, porque yo voy a volar de México a Vancouver. A Vancouver no me acuerdo, creo que en una ciudad canadiense de la parte atlántica, ¿sí? Entonces, ahí cuando tú llegues, yo estoy ahí, ¿sí? Y ya llegó, nos encontramos, me dio mucho gusto, él fue muy solidario con nosotros, me dice, mira, ahí están todos los reportajes del periódico, de todos los periódicos que hablaron un montón de cosas. Sí. Entonces, te los doy para que tú los estudies de aquí a que llegues a la Ciudad de México y sepas qué es lo que está pasando, porque no sabíamos de qué estaba pasando en México, ¿sí? Muy solidario, ¿sí? Y entonces ya, pues sí, empezamos a ver que muchas cosas, ¿no? Que yo era un criminal y que el Yeti nos había pateado por el culo y que nos habíamos caído, pendejadas, perdón que lo diga. No, sí, claro. En la universidad no debo decirlo, pero estoy exaltado por eso, ¿sí? Claro. Entonces, fue muy difícil. Pero el apoyo del ingeniero Cadaval para nosotros fue impresionante. ¿Sí? Maestro, Luis. Yo creo que algo que es de resaltar es que gracias a nuestro invitado, a personalidad de esta persona, del señor Casanova, la universidad tiene varios indicadores y pocas disciplinas son las que se vuelven una herramienta también para nuestros licenciados en biología, en geología. O sea, estamos viendo una persona que ha dado herramientas a muchísimas de las personas que tienen una licenciatura, biólogos, a infinidad de profesiones, y que queda claro que cualquier situación como esta pues es una incidencia del clima, es una cuestión, es definitivamente una cuestión. Finalmente es parte del riesgo y del cual ellos Yo saben. creo que ninguno de los que iba ahí lo desconoció. Claro, no, claro. definitivamente. Y es una situación, me queda claro que también fue una situación de desconocimiento, de juzgar muchas veces por parte de los medios, que a veces pasa. Por desconocimiento se emiten juicios y pueden ser apresurados, ¿no? Aquí la intervención de el montañista que los puso en firme con el conocimiento y logró hacer esa empatía con los presentes es tremendamente importante, ¿no? Pero lo más importante es enfocarnos en lo positivo, creo yo, ¿no? En que gracias a personas como el maestro Casanova ha habido una infinidad de conocimiento, descubrimientos y avances en nuestros científicos de la universidad.
claro. Y simplemente Quiero la comentar, contraparte, perdón, maestro, ya en la parte de la espeleología, ¿a cuántas personas no ayudaron a rescatar en ocasiones, claro. no? Fíjate que, hablando de rescates, el grupo de la universidad estuvo presente en los cursos de rescate y todavía este año hubo otro, de una agrupación francesa, espero rescate francés, y participamos, participamos en otros rescates también. Hicimos cosas muy interesantes, no solamente para nuestros compañeros, sino también para otros compañeros, ¿sí? Entonces, en el caso de rescates, pues yo te recuerdo el de La Joya, por ejemplo, con un amigo del Politécnico que se cayó y tuvimos que sacarlo con fracturas. Y bueno, mucha gente de la universidad participó y creo que fuimos parte fundamental de lograr haber salvado a ese muchacho, ¿sí? Y hicimos muchas cosas. Pero yo te quiero comentar en los pocos minutos que me quedan que el montañismo en la UNAM va a cumplir el próximo año 50 años de existencia. Wow. Y que en estos 50 años de existencia hemos tenido muchos logros deportivos, pero también muchos logros con gente con la que tú ya mencionabas, como académicos. Y dentro de los festejos que vamos a tener está el reconocer a gente destacada, no solamente por la capacidad deportiva, sino por su capacidad como investigadores, como docentes, ¿sí? Se va a premiar a gente como Hugo Delgado, que fue su director de geofísica. Pues vamos a alguien que ocupó, fue nombrada como la premio no sé qué de ingeniería en la Ciudad de México, ¿sí? Yeah. Y así muchas cosas más. Vamos a festejar también la labor académica de nuestros deportistas, porque nosotros alentamos que nuestros deportistas sean profesionistas ante todo. Y si pueden llegar a ser doctores y pueden destacar, pues nos sentimos muy orgullosos de ellos. Este es el espíritu de la universidad. Claro. Y esto lo vamos a festejar, ¿sí? Esto, el año que entra, a partir de mayo, tenemos una serie de eventos ya que vamos a festejar dignamente y vamos a contar muchas generaciones, mucha gente que estuvo en el Himalaya, mucha gente que estuvo en espeleología, van a estar presentes. Ha sido un abanico de experiencias y de especialidades que has tenido a lo largo de tu trayectoria, profesor. La espeleología que ya nos decías, la alta montaña de la cual ya nos has platicado, esta parte del ser rescatista, la escalada, el senderismo. Abrazaste todas las aristas del montañismo, profesor José Manuel Casanova, y bien lo dices, hay que celebrar esos 50 años que significan celebrar la vida. Y una vida tan fructífera y tan rica como la que has tenido, a nosotros, sinceramente, es motivo se me pone la piel china, de orgullo, de franco y grato orgullo y honor el poder tener la oportunidad y la posibilidad de este par de charlas que tuvimos con un personaje, un monstruo, en el mejor sentido de la expresión. Gracias. Como lo eres tú, profesor Casanova. Un orgullo de verdad y un honor muy sincero el poder preciarnos de tu amistad, de tu conocimiento. Y Luis, no sé si quieras agregar algo, no sé si haya saludos o comentarios del público para poder ir cerrando la pinza de este programa. No, mira, yo quisiera que esto lo pudiéramos ver después con los comentarios para no distraernos un poco. Yo de verdad igual no tengo más que agradecer al maestro Casanova el compartirnos estas experiencias en estos dos programas y agradecer por todo el conocimiento y todas las herramientas que le ha dado a tantos profesionistas. Muchísimas gracias, maestro, y pues de verdad a celebrar los 50 años de esta asociación de montañismo. 2022. 2022. En el marco de la celebración por los 50 años de la Asociación de Montañismo de la UNAM. Te pediríamos, profesor José Manuel Casanova Becerra, un comentario breve final. Ya lo hicimos la vez anterior, pero para dar ese cerrojazo desde tu óptica, desde tu sentimiento, desde tu perspectiva,
el mensaje en positivo a propósito de la pandemia. Hace poco más de un mes, cuando charlamos contigo, las circunstancias eran unas. Hoy parece que está cambiando y que la luz al final del túnel se está logrando ver, lo cual no quiere decir que esto ya se haya terminado, pero ese mensaje en positivo de una persona como tú, por favor. Gracias. Mira, yo creo que podemos plantear que hay gente que vivimos en riesgo o vivimos el riesgo, pero no el riesgo inútil. O sea, si yo no uso cubrebocas cuando salgo, si yo no me protejo y no protejo a la gente que está cerca de mí, pues es una irresponsabilidad, no es un decir, es que yo soy muy bueno, no es cierto. Sí se corren riesgos, pero si vas a correr riesgos, corre los riesgos para los que estás preparado. Y para la pandemia, ¿quieres correr riesgos? Cúbrete, cuídate, ¿sí? Y entonces tus riesgos se van, quedan atrás, ¿sí? Yo creo que es importante, sobre todo a la comunidad universitaria, hacer eco de lo que han hecho nuestras autoridades, de proteger a nuestros estudiantes, a nuestros catedráticos, el esperar que los tiempos para poder iniciar las clases sean las convenientes. Eso es algo que la autoridad ha hecho muy bien, cuidar ante todo a los muchachos, ¿sí? Ahora, vienen ya tiempos diferentes, al parecer, y chonguitos que así sea. Pues esto implica que tenemos que llegar a la escuela con cubrebocas, con la sana distancia, no descuidarnos. Si lo hacemos, pues nadie va a ser más culpable que nosotros mismos, ¿sí? Y las cifras ahí están, ¿sí? No digan que es un invento, no digan que si Dios me protege, no me protege, no. Ahí están las cifras, hay que echarle ganas y hay que cuidarse por personas, o sea, primero en forma personal, pero también por nuestras familias. Son ya casi 20 meses desde que inició la contingencia sanitaria y si en todo este tiempo no hemos aprendido algo, quiere decir que quienes estamos mal somos nosotros, porque la información ahí ha estado al alcance de todo mundo y a 20 meses de que inició todo esto, no debemos de confiarnos todavía. Profesor José Manuel Casanova Becerra, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas semblanzas deportivas, que no es otra cosa que un pequeño, minúsculo, pero muy querido y muy sentido homenaje a tu trayectoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Yo te agradezco esto, pero yo creo que no es labor mía nada más, sino de muchos. Te decía de las autoridades que me apoyaron, de los muchachos que creyeron en mí. Eso es un mundo de lo que se hizo para lograr que lo que se haya logrado. Y lo hicimos por la universidad. Yo sé que va a estar mal lo que voy a decir, profesor, y espero que se me entienda. Y lo voy a decir con lo coloquial que tú lo hiciste hace un rato al decir una mala palabra. Pero cabe aquí. Eres un chingón, profesor. Y gracias. Con mucho cariño y con mucho corazón. Te agradezco tu opinión. Luis Alberto Bolaños López. Muchas gracias a todos. Por favor, síganse poniendo pumas, pónganse cubrebocas y pónganse la vacuna, por favor. Así es. Muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho. Gracias, profesor José Manuel Casanova Becerra. Soy Rodrigo de Buen. Agradezco el favor de su atención, el habernos acompañado en estas semblanzas deportivas y recuerde que dentro de una semana tenemos una cita para más de esta su serie de semblanzas deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima.